Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar la clase que dejamos pendiente el día jueves. Entonces, vamos a hablar acerca de la farmacología cardiovascular y nos vamos a centrar principalmente en la parte de conducción eléctrica. Entonces, sé que revisamos unos conceptos en clases anteriores, pero simplemente para dar una introducción general y que tengamos o que partamos del mismo punto, voy a empezar desde la parte teórica, ¿no? Entonces, el corazón, habíamos mencionado que es uno de los órganos que tiene dos funciones, o bueno, tiene diferentes características. La primera es que se va a encargar del llenado y el envío de la sangre al organismo y también debe colectar la sangre del organismo y mandarla directamente hacia los pulmones. Esa es como la primera función. Sin embargo, para que este efecto pueda ocurrir de manera organizada, necesitamos que el corazón pueda tener esta capacidad contráctil, es decir, que se pueda aplastar y que se pueda tener la suficiente fuerza para mandar esta sangre hacia todo el organismo. Para que esto ocurra, necesitamos de diferentes procesos o diferentes estrategias que van a mantener la motricidad por una parte y sobre todo va a mantener un orden dentro de estos procesos contráctiles. Para que estos procesos contráctiles ocurran de manera armónica, necesitamos a alguien que esté liderando este proceso de inducción eléctrica. Quienes van a generar este proceso de liderazgo van a ser los sitios marcapaso. Entonces, los sitios marcapaso, aunque pareciera un poco evidente, pues como su nombre lo indica, van a marcar el paso. Es decir, si referimos al corazón como si fuera un instrumento musical, el, el tiempo lo va a estar indicando los sitios marcapaso. Entonces tenemos 4 sitios marcapaso. El nodo sinauricular, que se encuentra en la parte más superior del corazón, el nodo atrioventricular, que se encuentra prácticamente entre la división de los atrios y los ventrículos. En la parte del puente vamos a tener el haz de His, que es prácticamente esa barrera que va a separar tanto el lado izquierdo del lado derecho. Y finalmente, en la parte final del corazón y dividiéndose en ambas regiones, vamos a tener las fibras de Purkinje. Entonces, como les había mencionado en clases anteriores, el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Por lo tanto, tener diferentes estrategias o diferentes mecanismos de respuesta va a ser fundamental para que podamos tener una muy buena coordinación. Entonces, para que esto ocurra de manera correcta, es necesario tener sistemas de respaldo. Entonces, en todos nosotros, quien está marcando el paso desde un inicio, es decir, cuando se inicia el proceso de latido, va a ser el nodo sinoauricular. Sin embargo, si por alguna razón fisiológica este nodo sinoauricular llegara a fallar, entonces tenemos una cadena de mando que va a ser como se presenta del lado derecho. El nodo sinauricular es el principal, que le va a pasar al nodo atrioventricular, después a las de His y a las fibras de Purkinje. Y esto regresará en un ciclo hacia la parte inicial. Si este llegara a fallar, entonces el siguiente en la cadena de mando tomaría el liderazgo, que en este caso sería el nodo atrioventricular. Nuevamente, si este llegara a fallar, pues entonces sería las de His y finalmente las fibras de Purkinje. Entonces, por eso tal vez hayan escuchado que a personas les pueden dar diferentes infartos y todavía siguen pues prácticamente con vida. Entonces, ya veremos un poquito más adelante qué es un infarto y cómo podemos prevenirlo. Pero de manera general un infarto es que el corazón se bloquea y ciertas células se mueren. Puede ser que en ese infarto, si las células que se están muriendo son las células eléctricas que pueden pertenecer a los diferentes sitios marcapaso. Entonces, lo que les decía de la parte del efecto dromotrópico, es más, dejen. Entonces, el ciclo que tarda del nodo sinauricular hacia las fibras de Purkinje y el regreso
Esto aproximadamente en una persona, vamos a decirlo, en una persona súper deportista, va a durar un segundo. En nosotros dura un poco más porque realmente no tenemos la condición, nuestro corazón realmente no está bien entrenado. Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieron su práctica de laboratorio donde se midieron la frecuencia cardíaca, se dieron cuenta que a pesar de que estaban en reposo y tomaron el tratamiento de agua, es decir, un tratamiento que no modifica la respuesta cardiovascular, pues tenían una frecuencia cardíaca entre 70 a 75 latidos por minuto. Realmente el término de una persona que tiene 60 latidos por minuto, pues es una persona deportista que realmente ya su corazón está bien entrenado, ya tiene una suficiente fuerza que permite bajar el nivel de latidos por minuto. Pero entonces, digamos, ahorita para fines del curso vamos a estandarizarlo en 60 latidos por minuto para que sea un poco más sencillo hacer la relación de un latido por un segundo, ¿no? Entonces, el tiempo en que tarda del nodo sinoauricular hasta las fibras de Purkinje y el regreso va a ser de un segundo. Entonces, esto pauta la frecuencia cardíaca. Sin embargo, el efecto del gomotropismo nos va a indicar cuánto va a ser la velocidad de cada una de las regiones. Entonces, por ejemplo, del nodo sinauricular al nodo atrioventricular puede ser que tarde 0.25 segundos, ¿no? Del nodo atrioventricular al las de His igual otros 0.25 segundos. Y así entre cada región. Entonces, cuando hablemos del dromotropismo, podemos generar que vamos a tener un retraso en una fracción de los diferentes sitios marcapaso, pero también eventualmente vamos a afectar la frecuencia cardíaca porque eventualmente estamos sumando este tiempo. Es decir, si nosotros asumimos que cada fase son 0.25 segundos, si por ejemplo en una persona que tuviera alguna arritmia, esta sección de aquí tardara, vamos a ponerle 0.75 segundos. Entonces quiere decir que todo el latido duraría 1.5 segundos. Entonces quiere decir que, por ejemplo, esta persona pues va a tener menos cantidad de latidos por minuto. Entonces vean que, por ejemplo, el efecto del dromotropismo afecta directamente la frecuencia cardíaca. Aunque pareciera un poco indirecta, pero si lo vamos sumando de a poquito, o sobre todo, por ejemplo, recordemos que esto es un ciclo. Es decir, terminamos fibras de Purkinje, iniciamos nodo sinauricular, y generamos una condición constante. Entonces, este proceso va a ser un proceso cíclico y va a estar en constante desarrollo. Entonces, para que esto ocurra, pues necesitamos de diferentes canales iónicos. Entonces, quien va a iniciar el latido, quien va a generar la primera fase del latido, van a ser los canales de sodio. Entonces, recordemos que el sodio se encuentra en mayor concentración en el espacio extracelular. Entonces, el sodio, recordemos que tiene dos características importantes. La primera es que es de apertura corta, pero de despolarización alta. Mientras que los canales de calcio, que están aquí, van a ser de apertura prolongada, pero de despolarización, vamos a llamarla menor. Es decir, sí llega a ser una despolarización importante, sin embargo no tenemos los niveles a nivel de potencial eléctrico tan altos como por ejemplo en una concentración de sodio. Entonces esa es como una de las características que se puede observar. Y finalmente tenemos los agentes que van a generar todo el bloqueo que van a ser los canales de potasio. Entonces potasio, como les había dicho, pone el freno para evitar que exista esta despolarización prolongada sobre el potencial de acción cardíaco, ¿no? Entonces, esas es así como las características generales. En el potencial de acción cardíaco tenemos que de la fase 0 a la fase 1 vamos a tener solamente apertura de canales de sodio. Entonces vean aquí en este esquema, vean cuánto tiempo se abren estos canales
y prácticamente coincide con el tiempo de apertura de estos, la fase 0 a la fase 1. La fase de la meseta se caracteriza principalmente por la presencia déjenme poner otro color para que sea más fácil, de canales de calcio. Entonces vean que aquí los canales de calcio, justo cuando termina la fase 1, se empiezan a abrir los canales de tipo T y los canales de tipo L pues prácticamente van a estar abiertos a lo largo de toda la meseta. Entonces, este proceso de duración del latido va a estar infringido principalmente por la apertura de canales de calcio de tipo L. Entonces ya habíamos visto dónde se encontraban esos tipos de canales. Recordemos que los de tipo T son superficiales y los de tipo L van a ser a nivel de retículo sarcoplásmico. Y vean que a lo largo de todo el latido vamos a tener diferentes tipos de canales de potasio. Tenemos canales igual de calcio de tipo transitorio, que van a abrirse sobre todo para contrarrestar las concentraciones de sodio y parte de calcio. Y vamos a tener los de corriente transitoria, es decir, que van a estar abiertos durante todo el latido y que van a evitar que este proceso de despolarización pues no llegue a valores demasiado elevados, ¿no? Entonces, esa es como la naturaleza del potencial de acción cardiovascular. Si lo vemos, por ejemplo, en el corazón, que es en lo que nos quedamos en la última vez que nos vimos, teníamos esta sección. En este esquema es muy bonito verlo porque podemos ver exactamente cómo es el potencial de acción cardíaco en cada una de las regiones del corazón. Entonces vean que, por ejemplo, el nodo sinauricular, a pesar de que esto está un poco, esta región de aquí está un poquito como estrecha y tal vez un poco deformada, sigue presentando el mismo esquema que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, técnicamente, esta pequeñita región de aquí correspondería a la despolarización por sodio. La meseta aquí tal vez es muy pequeña, pero realmente pues es un sitio marcapaso. Se encarga solamente de generar una despolarización, no tanto de mantener un potencial de acción importante. Para eso tenemos las fibras más inferiores. Pero vean que aquí en morado tenemos la meseta y ya después aquí en verde tenemos todo el proceso de hiperpolarización por potasio y finalmente aquí en amarillo tenemos pues prácticamente el proceso de repolarización, que ya no se los menciona aquí, pero bueno, la parte de repolarización tiene que ver sobre todo con el intercambiador sodio-calcio y la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, vean que este esquema es muy parecido, bueno, más bien el esquema del nodo sinauricular es muy parecido al potencial de acción cardíaco que es el estándar. Casi siempre este esquema que ven en los libros o que inclusive vieron en su manual de Pharma 2, pues está representado sobre todo en las fibras de Purkinje. Entonces vean que el de las fibras de Purkinje, pues sí, ya se parece un poco más a lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, son prácticamente de donde se tomaron estos potenciales de acción cardíaco, pero sepan que en todas las regiones funciona igual. Primero se abre sodio, después calcio para mantenerlo, al mismo tiempo se va a abrir potasio para inhibirlo y después vamos a tener los intercambiadores para restablecerlo. Entonces, ¿cómo le hacen los cardiólogos para poder registrar o identificar si tenemos alguna alteración en alguna de las regiones del corazón? Pues a través del electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es una serie de electrodos que se ponen directamente en el pecho y se encargan de registrar la corriente eléctrica total del corazón. Entonces, si alguno de ustedes ha visto un electrocardiograma, pues podrá ver diferentes electrodos y podrá ver el electrocardiograma general. Inclusive el que más presentan pues es el de la frecuencia cardíaca total, que es el de acá. Pero ya en el electrocardiograma impreso pues tendrán diferentes regiones y ya dependerá del tipo de electrodo donde está la corriente que está revisando. Pero básicamente son electrodos que se colocan en todo el pecho y registran cómo está la corriente eléctrica importante. El electrocardiograma contiene 4 regiones importantes. La zona P se va a encargar de la identificación de la activación del nodo sinauricular. Entonces, prácticamente la zona P nos indica el inicio del latido. La zona QRS nos va a indicar sobre todo los procesos de contracción del nodo atrioventricular,
la zona R de las fibras de las de His y la zona S de las fibras de Purkinje. Entonces vean que la parte más importante, aunque también un poco más estrella, es el complejo QRS, que prácticamente nos está indicando en el momento en que el latido ya inició. Y la zona T nos va a dar la parte de repolarización. Entonces la zona T se encarga sobre todo de la detección de esta hiperpolarización por canales de potasio y también el proceso de repolarización por los intercambiadores sodio-calcio y sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, este, por ejemplo, es el electrocardiograma de una persona en estado de reposo. Si nosotros, por ejemplo, déjenlo, lo copio y lo pego acá. Si nosotros, por ejemplo, colocamos un electrocardiograma de una persona que está haciendo ejercicio, vamos a asumir que esto es el mismo intervalo de tiempo. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, los electrocardiogramas es muy importante la escala porque nos está indicando una fracción de tiempo. Vamos a asumir que esto de aquí, es decir, hasta donde termina acá, son 3 segundos, ¿no? Porque estamos viendo 3 latidos. Entonces, hasta acá, de inicio acá, donde están las marcas negras, van a ser un tiempo de 3 segundos. En una persona que está en reposo, vamos a tener 3 latidos. Asumamos que, por ejemplo, la persona que está arriba es una persona que está corriendo. Entonces, esta persona tiene un proceso de taquicardia sinusal. En la taquicardia sinusal lo que quiere decir es que es una taquicardia armónica, es decir, todo el corazón está latiendo más rápido, pero digamos que está latiendo de manera organizada. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver aquí es que las señales se están acortando. Todavía tenemos referencia de cómo podemos identificar estas zonas, aunque ya son un poquito más discretas. Por ejemplo, esta región de aquí correspondería a la zona P. Aquí esta desviación chiquitita que está aquí correspondería a la zona Q. Aquí el piquito, este sí ya es más evidente. Podemos ver que es la zona R. Y la depresión de aquí es la zona S. Y este segmento prácticamente ya se encuentra pues prácticamente abatido. Pero esto de acá, esta línea aquí que está en verde, más o menos, esta es nuestra zona T. Ahora, si nosotros, por ejemplo, observamos las señales vecinas, vamos a notar que tenemos cierta simetría. Entonces, esto es bueno porque lo que nos está indicando es que el corazón sí está acelerado, las secciones se están acortando, es decir, las regiones PQR se están acortando, pero en todas las demás señales se mantiene un orden. Si nosotros tuviéramos alguna alteración en esta simetría, entonces ya podríamos identificar que tenemos una arritmia. Entonces voy a intentar hacer un dibujo de qué podría pasar con una arritmia. Entonces vamos a tomar como referencia este electrocardiograma para tomar Ok, entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos
¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos este electrocardiograma. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, la altura de las señales, vamos a decir que esta es la zona P, Q, R y S, ¿no? Entonces, esta es la zona P y aquí volvemos a iniciar. Este es el segundo latido, P, Q, R, S y T. Y este es nuestro tercer latido, P, Q, R, S y T. Ok. Entonces, por ejemplo, en los tres latidos, en el rojo, azul y el verde, vemos que la zona QRS tiene la misma anchura, tiene la misma altura y prácticamente se ve de manera organizada. Lo que podemos ver, tal vez a lo mejor no tan evidente de manera así sin una cuadrícula, pero lo que podemos ver es que tenemos una extensión, por ejemplo, en la zona PQ. Entonces vean que, por ejemplo, cada latido se está prolongando cada vez más. En el primer latido tenemos una amplitud un poco mayor, por ejemplo, con respecto al electrocardiograma normal, que estaría arriba. En el segundo latido vemos que se está prolongando un poco más y ya para el color verde, pues vemos que esa prolongación PQ ya es mayor. Entonces, ¿qué nos puede indicar, por ejemplo, esta patología? ¿Qué nos puede indicar, por ejemplo, si quisiéramos dar un diagnóstico? Lo que podemos ver aquí es que la persona que tiene esta patología tiene un problema entre el nodo sinauricular y el nodo atrioventricular. Entonces, quiere decir que esta persona tiene un retraso de estas regiones. ¿Por qué lo podemos saber? Porque recordemos que aquí, que el nodo sinauricular nos daba, por ejemplo, la primera región, la zona P, y el inicio del complejo QRS estaba directamente por el nodo atrioventricular. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay un retraso en estas señales. Entonces, este retraso inclusive se está prolongando conforme el tiempo, es decir, conforme pasamos más latidos, esta progresión se está aumentando. Inclusive, por ejemplo, lo que podemos ver es que si esto lo cuantificáramos, aquí lo que estamos viendo es que, nuevamente, si aquí ponemos el estándar de que aquí son 3 segundos, lo que estamos viendo es que una persona normal tiene 3 latidos en los 3 segundos, mientras que esta persona tiene aproximadamente 2 latidos en estos 3 segundos. Entonces, esta persona, como tiene una deformación en las señales y además tiene un retraso en el tiempo en el número de latidos, esta persona tiene una enfermedad denominada arritmia. Es decir, el ritmo, arritmia viene del término de que ya no mantiene un ritmo constante el corazón, es decir, ya no se mantiene homogéneo y ya no se mantiene simétrico. Ya tenemos una alteración en este ritmo. ¿Esta arritmia de qué tipo va a ser? Pues va a ser de tipo una bradicardia. Entonces vamos a tener una arritmia de tipo bradicárdico. Es decir, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. Podemos tener, por ejemplo, bueno, y ya los médicos lo denominan como una bradiarritmia. También podemos tener el caso contrario de generar una taquiarritmia. En el caso, por ejemplo, de tener una taquiarritmia, lo que veríamos es que estas señales se empezarían a deformar. Vamos a intentar hacer el diseño de una de estas taquiarritmias. Entonces, para una taquiarritmia, lo que se vería, por ejemplo, sería más o menos una naturaleza de este tipo. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, nuevamente tenemos la zona P, Q, R, S. Y, por ejemplo, en el siguiente, aquí tenemos la zona T. Y vean, por ejemplo, aquí tenemos la zona P, Q
R y S. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues número uno, vemos esta depresión entre la zona PQ. Prácticamente hay un acortamiento de esta señal. En algunas ocasiones se llega a ver que ya está prácticamente fusionada estas regiones una con otra. Entonces, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, en este caso, si nosotros, por ejemplo, aquí extendiéramos esta línea, pues prácticamente sí nos daría 4 latidos en 3 segundos. Entonces, vamos a asumir que esta nos estaría dando 4 latidos en 3 segundos. Entonces, esta de aquí abajo ya podría entrar en una taquiarritmia. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta muy poderosa que nos permite identificar, por ejemplo, dónde vamos a tener la alteración. Y, por ejemplo, si vamos a generar una bradiarritmia o una taquiarritmia, poder identificar exactamente en qué parte del corazón podemos encontrarla y sobre todo cuál va a ser su naturaleza. Y esto también nos ayudaría a identificar qué tipo de tratamiento vamos a estar dando. ¿Ok? Entonces voy a darles 3 ejemplos de enfermedades del corazón, de arritmias importantes, por lo menos las más importantes. Hay una gran cantidad de arritmias cardiovasculares, algunas son inocuas, otras sí pueden poner en peligro a las personas, pero vamos a intentar nada más mencionar las más importantes, ¿no? Entonces necesitamos... Ok, entonces... Ok, entonces, este es un esquema simplificado de lo que teníamos aquí arriba, sobre todo para que sea un poquito más fácil de verlo. Entonces, de aquí, por ejemplo, tenemos los diferentes atrios. Atrio izquierdo, atrio derecho. Aquí. Y en la parte de abajo, estas bifurcaciones simulan las diferentes válvulas, la válvula bicúspide y tricúspide. Y de aquí, estos son los ventrículos, ¿no? Ventrículo izquierdo. Y el de acá sería nuestro ventrículo derecho. Entonces, solamente para ejemplificar cómo está el corazón. Entonces, lo voy a quitar para que no estorbe. Muy bien. Entonces, eh, una de las principales enfermedades, una de las principales taquiarritmias, es una enfermedad denominada Wolff-Parkinson-White. Entonces, la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, de hecho, igual es el mismo, fue descubierta por los doctores Wolff y el doctor Parkinson, sí, el mismo de la enfermedad de Parkinson, tiene una característica importante.
Esta enfermedad de Wolff-Parkinson-White tiene diferentes causas. Puede ser principalmente genética. Puede ser, por ejemplo, en la presencia de algún tipo de infarto, la inducción, por ejemplo, de estrés a nivel cardiovascular, por ejemplo, el consumo de fármacos cardiotóxicos o fármacos que puedan inducir, por ejemplo, la compresión de algunas arterias. Entonces, es alguna de las causas que se ha visto, ¿no? Aunque no es muy claro exactamente cómo puede estar funcionando. Entonces, digamos que una vez, por ejemplo, tenemos los diferentes procesos, ¿no? Entonces, tenemos inicio en el nodo sinauricular, atrioventricular, SGIS y fibras de Purkinje. Después, cuando termina el latido, lo que pasa es que de aquí de las fibras de Purkinje se manda la señal hacia el haz de Kent. Este haz de Kent se encarga, por ejemplo, de mandar la señal de regreso. Entonces aquí tenemos el haz de Kent. Se encarga de mandar la señal desde las fibras de Purkinje hacia el nodo sinauricular para volver a iniciar el latido. Sin embargo, en algunas ocasiones este haz de Kent empieza a funcionar de manera extraña. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que manda un atajo. Es decir, en lugar de mandarlo hacia el nodo sinauricular, manda una señal extra hacia el nodo atrioventricular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, nuestra esquema sinauricular, atrioventricular, las de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, de manera normal, fibras de Purkinje lo manda de regreso. Sin embargo, por problemas de las de Kent, que debería estar aquí, lo manda de las fibras de Purkinje hacia el nodo atrioventricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este momento ya tenemos dos inductores de latido. Es decir, el haz de Kent le da la instrucción al nodo atrioventricular de que inicie un latido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un latido normal que va a estar iniciado por el nodo sinauricular y vamos a tener, por ejemplo, otro donde va a estar iniciado por el nodo atrioventricular. Entonces, el siguiente latido se va a ver de esta naturaleza. Entonces, aquí quien está iniciando es el nodo atrioventricular. Entonces, si quisiéramos hacer las representaciones, esta sería la zona P, Q, R, S y T. Y vean que aquí, por ejemplo, en este latido, pues ya no podemos identificar cuál es la zona P y cuál es la zona Q. Sí podemos identificar que esta es la R y esta es la S. Y esta es la T, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener un latido normal del nodo sinauricular hacia las fibras de Purkinje que va a durar aproximadamente un segundo, que es un latido normal, pero la vía accesoria va a tardar menos. Entonces, este va a tardar 0.75 segundos aproximadamente, ¿no? Esto es un esquema, asumiendo, como ya les había dicho, que cada región o que cada espacio dura 0.25 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, se van a sumar estos dos inicios de latido. Entonces, además de esto, vamos a tener dos latidos cada 1.75 segundos. No, perdón, cada segundo. Vamos a tener aproximadamente dos latidos cada segundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el latido del nodo sinauricular y un latido por parte del nodo atrioventricular. Entonces, las dos señales van a estar al mismo tiempo y por lo tanto vamos a tener esta duplicación de latidos.
Inclusive, por ejemplo, en personas que tienen Wolff-Parkinson-White, pues se ha visto que pueden llegar a tener frecuencias cardíacas de hasta 200 a 300 latidos por minuto. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, una de las características de esto? Pues que simplemente que no vamos a tener suficiente cantidad de sangre hacia las personas, hacia el organismo. Entonces vamos a generar problemas de mareo, problemas de cansancio, de visión borrosa, de sensación de desmayo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Recordemos, o por qué afecta directamente estas funciones. Recordemos que el corazón lo que hace es apretarse para mandar cierta cantidad de sangre. Entonces se va apretando y manda una cantidad importante de sangre. Si nosotros, por ejemplo, aumentamos la frecuencia cardíaca a estos niveles, que es prácticamente 3 veces más de lo normal o 4 veces más de lo normal, lo que va a pasar es que no va a tener la suficiente fuerza para mandar sangre. Entonces vamos a tener muchos mini latidos, pero muy poquita cantidad de sangre. Entonces esa poquita cantidad de sangre pues no va a alcanzar a llegar a oxigenar a todos los demás órganos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues que esa cantidad de sangre no va a ser suficiente para poder generar una irrigación satisfactoria. Entonces, esa es una de las principales características que tiene esta enfermedad, la Wolff-Parkinson-White. Entonces, es una de las más agresivas y sobre todo de las que más puede poner en riesgo la vida de las personas. ¿Qué podríamos hacer para evitar, por ejemplo, que este haz de Kent esté alterando? Pues tenemos varias opciones. Podemos tener la opción, por ejemplo, quirúrgica, que se llama la ablación térmica, que prácticamente es quemar esta sección que está generando el latido extra. Entonces podemos quemar, por ejemplo, parte de las de Kent para que ya no estén mandando la señal, o por ejemplo los circuitos que están activándose sobre el nodo atrioventricular, o podemos buscar fármacos que retrasan el latido. Entonces ya veremos más adelante cuáles son estos fármacos que pueden generar este retraso en el latido, ¿no? Entonces, esta es una de las enfermedades como más agresivas, pero que también es una taquicardia atrioventricular. ¿Ok? Nuevamente, ¿por qué hace esto las de Kent? Pues no se sabe. Muchas veces puede ser alguna falla que está generando, algún infarto, alguna molécula que haya estresado demasiado estas células, que empiece a generar este atajo en esta misma sección de las de Kent, ¿no? Es como una fuga que tiene este haz de Kent donde puede filtrarse cierta corriente eléctrica hacia las secciones más cercanas. En este caso, por anatomía, pues el nodo atrioventricular es la sección más cercana. Entonces, el siguiente va a ser la taquicardia ventricular. Entonces, en la taquicardia ventricular vamos a tener nuevamente, pues lo que vamos a observar es que vamos a tener alteraciones sobre la velocidad de disparo o de señalización de estas células cardíacas. ¿Cuál va a ser su característica? Nuevamente, la taquicardia ventricular va a ser ocasionada por tejido que haya estado infartado, es decir, tejido que realmente se murió por algún tipo de infarto. Podemos estar relacionado, por ejemplo, con el consumo de tabaco, por el consumo de alcohol, algunas sustancias de abuso como, por ejemplo, drogas. De las más importantes, por ejemplo, son las metanfetaminas. Fármacos también, fármacos cardiotóxicos. Entonces son estos fármacos digamos como que los más agresivos, ¿no? Que pueden generar un daño en el corazón.
Entonces, la taquicardia ventricular se caracteriza nuevamente por tener problemas directamente sobre la velocidad de disparo. Entonces, para esto vamos a ejemplificar cómo funciona esta parte, porque esta parte del tejido infartado impacta mucho en la formación de esta taquicardia ventricular. Entonces, si hacemos un zoom, por ejemplo, hacemos un zoom de esta parte del tejido o de cualquier parte del corazón, pues las células que está compuesta en la mayor parte del corazón son los cardiomiocitos. Entonces, los cardiomiocitos son células que tienen la capacidad de recibir una carga eléctrica y mandarla a la siguiente región de células. Entonces, el corazón pues está generado por varios tapetes de estas células de cardiomiocitos. Entonces, no todos los cardiomiocitos están despiertos o están activos en todo momento, porque pues si no estarían, digamos, como que estresados en todo momento, porque pues necesitaríamos estarlos manteniendo alerta en cada segundo o en cada fase del latido. Entonces, lo que hacen los cardiomiocitos es que después de que mandan una señal o mandan un latido, una señal eléctrica, se ponen a descansar. Entonces, como que descansan, vamos a ponerlos aquí en el esquema. Están viendo que están dormidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega, por ejemplo, una señal del nodo sinauricular. Entonces, el nodo sinauricular manda la descarga eléctrica y estimula a la primera línea de cardiomiocitos. Entonces, estos cardiomiocitos reciben esta descarga eléctrica. Como ya están preparados para recibirlo, pues ya lo reciben y tiene la capacidad de mandar nuevamente esta descarga eléctrica hacia las células de acá. Entonces, estas células, cuando reciben la descarga eléctrica, entonces ahora sí ya se van a empezar a despertar. Entonces, estas células se despiertan y reciben esta descarga y reciben esta descarga y la mandan al siguiente tejido, ¿no? Entonces, esto es un círculo paulatino que va a lo largo de todo el corazón, ¿no? Entonces, asumemos que, por ejemplo, esta persona que tiene una taquicardia o que se le desarrolla una taquicardia ventricular es una persona que consume mucho tabaco y además de que, por ejemplo, tiene una dieta rica en grasas, no genera, por ejemplo, algún tipo de actividad cardiovascular, siempre está sentado, es una persona de oficina, que además es una persona que también está bajo mucho estrés. El estrés ya habíamos visto que es una respuesta de defensa que también libera ciertas catecolaminas, que también genera problemas a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, el estrés es una de las principales causas que puede generar también taquicardia ventricular. Entonces, ¿qué pasa? Que con todas estas condiciones, lo que ocurre es que estas células se murieron. Entonces, parte de las células, tal vez no todas, pero partes de las células se murieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nuevamente inicie el latido y mandemos, por ejemplo, de la señal del nodo sinauricular a la primera capa de células, estas van a recibirla, mandan nuevamente la señal y ¿qué es lo que va a pasar? Las células del medio ya no tienen capacidad de conducción eléctrica. Entonces, prácticamente están ahí, digamos, como que generando un estorbo, pero no van a poder replicar la señal eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta señal eléctrica va a llegar, por ejemplo, por las células de los extremos, ellas sí van a tener la capacidad de mandar la señal, entonces la van a mandar. Ahora, ya no va a ser tan armónico como, por ejemplo, en la primera parte, pero van a poder mandar esta señal.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Las células que están aquí adentro, como no pudieron responder y no tienen la capacidad para mandar esta corriente eléctrica, sabemos que, por ejemplo, la electricidad no es algo que podamos como que controlar de manera importante. Entonces, sabemos que esto fluye prácticamente como si fuera una ola, pero si esto no tiene dónde mandarlo, no tenemos un potencial que lo mande hacia una dirección, lo que va a tender a hacer es que esta corriente, por ejemplo, va a empezar a irse de regreso. Es decir, estas células no pueden mandar o no pueden indicarle a esta corriente que la mande hacia abajo, entonces esta corriente pues va a fluir por donde vaya pudiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta corriente puede regresarse. Y entonces a este fenómeno se le denomina un sistema de reentrada. En los libros lo van a encontrar de esta manera, donde viene un circulito y viene una corriente hacia abajo. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, parte de la corriente se mandó, parte de la corriente que venía, por ejemplo, de la parte superior, se manda hacia las dos direcciones, pero alguna de ellas se va a estar empezando a regresar. Entonces, este regreso va a hacer que se esté activando aquí en solitario. Es decir, esta corriente se va a empezar a mandar poco a poco hasta que generamos un circuito de entrada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora estas células, las dos que quedan aquí vivas, cada vez que, por ejemplo, se complete el ciclo, van a estar estimulándose constantemente. Entonces van a estar mandando y mandando señales en cada momento. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Pues nuevamente vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Como nuevamente esta región, dependiendo de dónde se haya ocurrido esta corriente de reentrada, puede ser que esté muy cercana a un sistema de marcapasos, puede ser que esté un poco más lejano. Entonces, en la taquicardia ventricular, dependiendo de la región donde se genere toda esta lesión, van a ser los cambios y la frecuencia cardíaca que se esté aumentando. No va a ser, por ejemplo, tan clara como en Wolff-Parkinson-White, porque ahí sabemos exactamente hacia dónde va a llegar, que va a ser hacia el nodo atrioventricular. En algunas ocasiones, esta taquicardia de reentrada o esta corriente de reentrada puede ser inofensiva, por ejemplo, si se encuentra cerca del nodo sinoauricular y el tiempo de retraso pues equivale más o menos al tiempo en que va a estar disparando el sitio marcapasos. Pero puede ser que no, puede ser que, por ejemplo, se encuentre, vamos a asumir que se encuentre este circuito de reentrada aquí. Entonces, cada rato va a estar mandando al atrioventricular, cada rato, y entonces vamos a aumentar la frecuencia de disparo del nodo atrioventricular y vamos a tener un esquema muy parecido a la de Wolff-Parkinson-White. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de las personas que tienen una taquicardia ventricular? Pues van a tener dolor de pecho y este dolor se va a intensificar si las personas hacen ejercicio. Es decir, en el momento en que pongan a prueba su corazón, ya sea con una actividad importante, pues entonces en ese momento vamos a tener este incremento del dolor. Vamos a generar desmayos, falta de aliento, y eventualmente puede ser fatal. Estas personas pueden tener una frecuencia cardíaca que oscila entre pues los 250 latidos por minuto. Puede ser no tan grave que nada más estén los 100 latidos por minuto o que inclusive se pueda mantener entre los 80 latidos por minuto. Nuevamente va a depender de dónde se aplicó esta corriente de entrada. Por ejemplo, ¿cómo se podría ver esto en un electrocardiograma? Dependiendo nuevamente de dónde sea la frecuencia, pero por ejemplo, ya en condiciones muy agresivas, inclusive los electrocardiogramas son de esta naturaleza.
Entonces, prácticamente si tenemos más de una de estas corrientes de entrada, pues prácticamente ya no tenemos una revisión o no podemos identificar dónde se observa este proceso. Si esta, por ejemplo, si esta taquicardia no fuera tan agresiva, lo que se vería, por ejemplo, es una disminución de la zona Q, digo, sí, de la zona Q, o por ejemplo, que tengamos un latido esporádico. Entonces vean que, por ejemplo, aquí como que se ven dos montañitas entre la zona P y la zona Q. Entonces a esto se le denomina un latido esporádico. Quiere decir que en ese momento la corriente de reentrada indujo o estimuló al nodo atrioventricular para que inicie un latido, justo cuando iba un latido en curso. Entonces a esto se le llama un latido esporádico. Entonces muchas veces se llega a ver así. Por eso en los electrocardiogramas no solamente tienen el registro de una sola región, sino prácticamente son 5 regiones para identificar en qué momento o en qué punto de este latido se observa la presencia de esta deformación de la señal. Entonces ahí lo que podemos ver es que primero tenemos un acortamiento, que puede ser, por ejemplo, la inducción de esto, o que también podemos generar algún tipo de latido esporádico. Ahora, la última enfermedad que veríamos sería el bloqueo atrioventricular. Entonces, como su nombre lo indica, el bloqueo atrioventricular es una respuesta cuando tenemos una lesión en esta región de aquí, en la parte atrioventricular. Puede ser justo antes o después, pero normalmente se observa en esta región de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, imaginemos que, por ejemplo, este esquema de abajo, imaginemos que es un zoom del tejido de aquí para acá, ¿no? Entonces, ya lo puse más o menos en línea recta. Entonces, el nodo sinauricular manda la señal eléctrica hacia el nodo atrioventricular. Entonces, supongamos que por alguna condición, nuevamente algún tejido infartado, vamos a asumir que aquí el tejido infartado fue más grave, y entonces este es un tejido lesionado. Entonces, puede ser que tengamos alguna alteración, alguna alteración directamente de la frecuencia cardíaca. Puede ser que, por ejemplo, por parte del envejecimiento, las células ya no estén tan bien, tan activas como lo estaban antes. Puede ser que, por ejemplo, una persona que haya tenido algún proceso de isquemia, es decir, que ya le haya crecido el corazón, haya tenido una deformación cardiovascular. Por ejemplo, cuando tenemos un proceso de isquemia, es decir, que tenemos una menor cantidad de oxígeno en los tejidos, normalmente estos tejidos isquémicos tienden a entrar en un proceso de hipertrofia.
Hipertrofia significa que hay un crecimiento de la masa muscular. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, tenemos un pliegue cardiovascular. Vamos a asumir que estas son las paredes del corazón. Entonces, esta región de aquí, por alguna razón, deja de funcionar. Como solamente es una pequeña capa de células, el corazón dice, ah, bueno, pues esto yo lo puedo remediar. No puedo destruir estas células que ya están muertas, pero sí puedo crear nuevas células encima de ellas. Entonces, poco a poco, si esto continúa, vamos a empezar a observar cómo el corazón empieza a aumentar de tamaño. La diferencia, por ejemplo, de esta hipertrofia a una hipertrofia de un deportista es que esta hipertrofia es focalizada. Esta solamente va a ser en una región del corazón, mientras que, por ejemplo, una hipertrofia de una persona que hace ejercicio, por ejemplo, los corredores, los atletas, cualquiera que haga gran cantidad cardiovascular, su corazón aumenta de tamaño, pero aumenta de tamaño de manera general, aumenta parejo. Y aquí, como tenemos una lesión, solamente va a aumentar una región. Entonces, supongamos que tenemos un tejido lesionado. Entonces, se manda la corriente y nuevamente aquí tenemos un bloqueo. No puede atravesar porque estas células ya van a estar ahí retrasadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a dar la vuelta y va a regresar hacia la señal. Entonces, en este proceso en que da la vuelta o que rodea este objeto que está generando ahí un bloqueo, pues va a generar un retraso directamente sobre sobre la célula. Aquí lo que podemos observar es que, por ejemplo, si las condiciones se prestan o la condición, digamos que el bloqueo es muy pequeño, podemos generar una condición de taquicardia de entrada, porque la corriente puede dar en círculos. Pero si es una corriente muy, digo, si el objeto que está lesionando el corazón es muy grande, no le va a dar tiempo, por ejemplo, a hacer esta vuelta, porque en lo que da la vuelta, por ejemplo, supongamos que quiera dar la vuelta, y quiera regresar para hacer un ciclo de reentrada. Si este objeto es muy grande, pues aquí viene el siguiente latido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que este siguiente latido, pues va a ordenar la corriente eléctrica para que vaya en el sentido correcto. Entonces, solamente se observan estos circuitos de reentrada cuando el objeto o cuando el bloqueo es muy pequeñito. Si ya es muy grande, entonces lo más probable que ocurra es que exista un retraso en la señal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que nuevamente vamos a tener un enlargamiento en la zona PQ. Entonces vamos a ver que va a haber una exageración en un intervalo, en el intervalo PQ, que va a ser la distancia del nodo sinoauricular hacia el nodo atrioventricular. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de la longitud o del objeto, podemos tener de diferentes tipos. Podemos tener un bloqueo podemos tener un bloqueo atrioventricular de primer grado y un bloqueo atrioventricular de segundo grado. ¿Cuál va a ser aquí la diferencia? Que en el bloqueo atrioventricular, como estamos retrasando la señal, vamos a generar un proceso de bradicardia. Entonces, por ejemplo, eh, puede ser que, por ejemplo, en el bloqueo de primer grado, a lo mejor bajemos a unos 65 latidos por minuto. Bueno, asumiendo que una persona es una persona sana, vamos a asumir que esto baja a 55 latidos por minuto. Entonces, realmente 5 latidos por minuto no es una gran diferencia. Entonces, normalmente el bloqueo por primer grado llega a ser inocuo e inclusive no genera ningún tipo de molestia. Inclusive, por ejemplo, si la persona hace ejercicio, pues esta falta no es tan notoria al inicio. De hecho, salvo que sea un atleta de alto rendimiento que quiera mejorar sus tiempos, entonces puede ser que le afecte. Pero una persona convencional o una persona tradicional, si hace alguna actividad cardiovascular, no lo va a resentir y su corazón puede funcionar de manera correcta. En el bloqueo de segundo grado, ya por ejemplo, ya tenemos una prolongación un poco mayor. Entonces, prácticamente aquí ya tenemos más de 200 milisegundos de retraso. Entonces, ya al tener más de 200 milisegundos de retraso, entonces sí ya afecta porque ya tenemos una bradicardia importante.
Entonces, por ejemplo, aquí en bloqueo de segundo grado, podríamos tener una persona que ya está en los 40, 45 latidos por minuto. Entonces, aquí ya es muy importante y ya puede poner en fresco porque sí lo va a notar. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas sintomatologías que tienen estas personas? Pues normalmente aquí son mareos, una disminución de la presión arterial, entonces, digamos que lo más grave puede ser el dolor de pecho y la disnea. Esta condición, por ejemplo, de bloqueo de segundo grado, puede inclusive aumentarse hasta un bloqueo de tercer grado, donde ya vamos a tener frecuencias de hasta 30 latidos por minuto. Y esto es bastante peligroso porque esto prácticamente está a un paso de generar un paro cardíaco. Entonces, ¿cuál va a ser las características de estas personas? Pues que todo esto se va a intensificar. Vamos a tener desmayos, vamos a tener una presión arterial muy baja, vamos a tener una dificultad para respirar importante y sobre todo vamos a tener un dolor de pecho intenso. Entonces, pues llega a ser bastante peligroso porque pues técnicamente lo que estamos viendo es que pues prácticamente esta sección se empieza a alargar hasta que inclusive llega a dejar de responder el corazón. Entonces llega a ser un poco peligroso. Entonces, digamos que esta es como de las características que tienen como una bradicardia, que en este caso es el bloqueo por este tipo de condiciones. También se me había olvidado que también quien puede generar esta enfermedad son algunas infecciones. Nuevamente, las infecciones que afectan directamente al corazón, pues en el momento en que son erradicadas por el sistema inmune, pues dejan ahí su lesión y dejan ahí su mancha. Entonces, esto va a generar que pues eventualmente se vaya afectando. Ahora bien, ya para terminar, vamos a revisar cuáles son los tipos de tratamientos de esto para los diferentes tipos de arritmias. Entonces, tenemos 4 clases de tratamientos importantes. Tenemos los tratamientos de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Entonces, los fármacos de clase 1 son fármacos que se van a enfocar principalmente en la disminución de la despolarización rápida, es decir, estos van a actuar en la fase 0. Recordemos que la fase 0 es la fase inicial donde teníamos la activación de canales de sodio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? En este caso, como aquí indica, vamos a disminuir el proceso de despolarización rápida. Entonces vamos a buscar inhibidores de estos canales de sodio. Entonces, aquí vamos a entender, bueno, si recordamos, por ejemplo, de las clases pasadas, los fármacos que generan la inhibición de canales de sodio, pues en ellos encontramos los anestésicos locales, como la lidocaína. Entonces, en este punto,
ya podemos entender por qué al inicio del curso yo les decía que muchos fármacos eran fármacos proarrítmicos, es decir, que podían inducir un proceso de arritmia. Y esto se debe principalmente a que pues son fármacos que van a estar alterando la frecuencia cardiovascular. Entonces, cualquier fármaco que afecte canales iónicos, ya sea de sodio, de calcio, de potasio, o que afecten los niveles de potasio van a poder ser potencial y que lleguen directamente al corazón, van a ser potencialmente inductores de algún tipo de arritmia. Entonces, los anestésicos locales ven que les decía que teníamos que tener mucho cuidado con, con la administración. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, la persona está sana, la persona no tiene un problema cardiovascular. Y si inhibimos los canales de sodio en una persona sana, lo que vamos a hacer es retrasar el inicio de la despolarización. Y entonces ese retraso va a generar el problema de una arritmia. Entonces, en este caso queremos contrarrestar alguna enfermedad, pero si el corazón se encuentra sano, podemos desestabilizar esta organización. Entonces, los fármacos de clase 1 tienen tres subcategorías. Tenemos clase 1A, 1B y 1C. ¿Cuál va a ser las diferencias de estos? Pues principalmente va a ser sus características eléctricas. Por ejemplo, los fármacos de clase 1A son de bloqueo elevado. Entonces, si por ejemplo tenemos un potencial normal, lo que van a hacer esto, lo que van a hacer es retrasar el tiempo de apertura de los canales y por lo tanto van a desplazar un poco el latido. Entonces, lo que hacen estos normalmente es como restabilizar el latido para que quede de manera organizada. Además de esto, también tiene efectos sobre, bloquean a los canales de potasio. Por lo tanto, se encargan de desplazar el latido. ¿Cuáles son los principales representantes de este grupo? La quinidina, la procainamida y la disopiramida. ¿Ok? Los fármacos de clase 1B van a tener alta actividad para abrir e inactivar a los canales. Entonces, lo que van a hacer estos es que, por ejemplo, lo van a desaturar muy rápidamente. Entonces, no vamos a llegar a un potencial de acción elevado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí el potencial no va a llegar tan rápido y por lo tanto no vamos a tener el potencial necesario para generar una apertura. Entonces, prácticamente los fármacos de clase 1B van a acortar el latido. Vamos a poner en separación para que no nos confundamos. Entonces, estos se encargan de acortar el latido porque no alcanza a despolarizar y de manera indirecta hace que los canales de calcio no se abran tanto tiempo. De este grupo tenemos a la lidocaína,
y a la fentoína. Y finalmente los canales 1C. Estos lo que van a hacer es un bloqueo por más tiempo de los canales de sodio. Entonces, los 1C tienen características muy parecidas a los 1A, solamente que no regulan a los canales de potasio y solamente se van a encargar de bloquear a los canales de sodio. Entonces, vean que, por ejemplo, aquí tanto la tasa de recuperación se mantiene igual y lo único que estamos haciendo es acortando un poco más el latido. Entonces, retrasamos más la apertura de canales de sodio y retrasamos nuevamente el latido. Entonces, estos son bloqueo elevado de sodio. ¿Cuáles son los fármacos representantes? La flecainamida y la propafenona. Ahora, estos fármacos se encargan principalmente de bloquear el inicio de los latidos. Entonces, la mayoría de estos se utilizan para la prevención de las taquiarritmias. Recordemos que en las taquiarritmias tenemos un latido espontáneo. Entonces, tenemos un latido que está generando donde no debería ser. Entonces, estos fármacos lo que se encargan es de acortar esta señal y evitar que, por ejemplo, tengamos un latido extra. Dependiendo del tipo de arritmia, se van a utilizar un tipo de fármaco. Normalmente, lo que se intentan hacer estos es como normalizar o tratar de recentrar el inicio del latido para evitar que tengamos los latidos extra y tratar de evitar que los sitios marcapaso que están alterados se intenten normalizar. Ahora bien, vamos con los de clase 2. Los fármacos clase 2 son principalmente los fármacos antagonistas beta adrenérgicos. Y este grupo pues es ampliamente conocido como los beta bloqueadores. Entonces siempre que se menciona en la clínica los beta bloqueadores no se enfocan tanto en fármacos que actúan sobre los pulmones, sino fármacos que regulan la intención cardiovascular. ¿Cómo funcionan estos? Pues nuevamente ya sabemos que tenemos nuestro receptor beta adrenérgico. Es un receptor acoplado a una proteína GS. Entonces tenemos nuestra subunidad alfa. Esto va a aumentar a pK. Bueno, ya sabemos, ¿no? Aumentamos a adenilato ciclasa. Aumentamos a MP cíclico. Y esto actúa sobre pK. Y tenemos la fosforilación de canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces esto hace que tengamos una mayor concentración de calcio, ¿no? Como son beta bloqueadores, pues lo que van a hacer es antagonizar este proceso y por lo tanto se espera que tengamos menos concentración de calcio. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Lo que hacen es acortar nuevamente el latido, evitar que, por ejemplo, los canales de calcio se abran. Recordemos que los canales de calcio se van a abrir en la fase de la meseta. Entonces, lo que hacemos es evitar, aunque el latido inicie normal, acortemos un poco este latido. Y también vamos a ver que tienen efectos a nivel inotrópico. Eso lo veremos yo creo que la siguiente clase. Entonces, estos tienen
efectos tanto inotrópicos como dromotrópicos. Solo que este va a tener un efecto inotrópico positivo y un efecto dromotrópico negativo. Es decir, va a aumentar la fuerza de contracción, pero vamos a disminuir la velocidad de conducción. El efecto de inotropismo positivo lo explicamos la siguiente clase, pero ahorita vean que pues nada más estamos acortando los canales de calcio. De igual, vamos a hablar acerca de los fármacos de clase 4. Bueno, y aquí pues prácticamente tenemos toda la familia de beta bloqueadores, que es propanolol, sotalol, atenolol, esmolol, metoprolol. Son prácticamente todos los que terminan en terminación ol. Entonces tenemos atenolol, esmolol, metoprolol, ¿ok? Entonces, vamos a revisar los clase 4, ahorita regresamos con los de clase 3. Los fármacos de clase 4 van a actuar sobre la fase de la meseta, de igual manera que los fármacos de clase 2. Entonces, los fármacos de clase 4 son antagonistas de canales de calcio. Entonces, estos fármacos antagonistas de calcio, pues se van a encargar principalmente del bloqueo de canales de tipo L. Vean que, por ejemplo, los canales de calcio que se bloqueaban aquí eran canales de calcio de tipo T. No, perdón, al revés. Estos van a ser bloqueo de canales de calcio de tipo T y de tipo L, mientras que aquí van a ser los bloqueos de canales de calcio de tipo L. Si tenemos duda, es esta parte de aquí. Entonces, estos son los canales de tipo T, estos son los canales de tipo L. Estos van a ser bloqueados directamente por los beta bloqueadores. Y estos dos van a ser bloqueados por los fármacos de clase 4. ¿No? Entonces, nuevamente, estos se van a encargar de acortar la meseta y tener una menor disminución, disminuyen el tiempo de latido. Entonces, también tienen un efecto dromotrópico negativo. ¿Cuáles son los fármacos representativos de aquí? Tenemos el verapamilo, el diltiazem y el amlodipino. ¿No? No es cierto, solamente el diltiazem y verapamilo. Ok. Entonces, ¿qué contraindicaciones tenemos de esto? Que no se deben de utilizar. Es decir, se puede utilizar uno, se puede utilizar otro, pero no se deben de mezclar con los fármacos de clase 2. Porque esto corre riesgo de que tengamos un bloqueo cardiovascular. Es decir, alentamos tanto la señal que realmente no tenemos respuesta y simplemente el corazón deja de latir y generamos un infarto cardiovascular. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas, por ejemplo, cuando se utilizaría uno sobre otro?
Los fármacos de clase 2 casi no tienen efectos de rebote, es decir, casi no van a generar efectos adversos. Es muy difícil que sean fármacos proarrítmicos porque estamos modificando a nivel enzimático, entonces damos tiempo de que se recupere el canal iónico. Mientras que, por ejemplo, los fármacos de clase 4, como bloquean directamente al canal iónico, estos sí van a ser proarrítmicos. Porque nuevamente el bloqueo de canales de calcio es mucho más rápido, mucho más eficiente, y esto puede generar la inducción de un bloqueo de estos canales iónicos y generar cierta resistencia. Y finalmente tenemos los fármacos de clase 3. Los fármacos de clase 3 son fármacos que van a bloquear canales de potasio. Entonces, esto lo que va a hacer es un alargamiento del latido. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esto? Pues simplemente si vemos el potencial de acción, vamos a estar bloqueando aquí los canales de potasio y por lo tanto vamos a permitir que los canales de calcio se mantengan abiertos por más tiempo y el latido se prolongue. Aquí hagan caso omiso de que no está sobrepuesto, en teoría debería de estar sobrepuesto porque no se modifican los canales de sodio, pero vean que nada más lo más importante es que se bloquea, se extiende esta parte de la meseta, ¿no? ¿Cuándo se van a utilizar los fármacos de clase 3? Cuando tengamos un problema de bradiarritmia. Entonces, vean que, por ejemplo, el tratamiento es muy específico de acuerdo a la patología. Si nosotros damos un fármaco bloqueador de clase 3 a una persona que tiene un bloqueo atrioventricular, lo que vamos a hacer es vamos a empeorar su condición, inclusive lo podemos llevar a un paro cardíaco, porque estamos prolongando el latido, es decir, no estamos dando chance de que termine el latido, y entonces, ¿qué va a pasar? Si lo hacemos no sé, si lo utilizamos con un bloqueo atrioventricular, lo que vamos a hacer es que vamos a prolongar cada vez más el latido, que vamos a evitar que siga a la siguiente región. Entonces, por lo tanto, vamos a poder inducir un paro cardiovascular, porque estamos prolongando demasiado el latido que estamos evitando que llegue a la siguiente fase. Entonces, muchas veces estos fármacos son peligrosos para algunas bradiarritmias. ¿Ok? Mm, Los principales representantes de aquí van a ser la amiodarona, el sotalol, pretilio, principalmente, ¿no? Entonces, prácticamente son como las características de estos fármacos. Entonces, vean que pues, es importante elegir el tratamiento correcto de acuerdo a la patología asociada. Normalmente, por ejemplo, si se intenta controlar una taquiarritmia, se van a utilizar, perdón, sí, ya recapacité. Estos fármacos se van a utilizar en pacientes que tienen bloqueo atrioventricular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, una disculpa, ahí me hice bolas yo solito. Entonces, una persona que tiene quiere decir que su potencial de acción cardiovascular hizo esto.
Entonces, esta región de aquí se acortó. Y esta región de aquí, digamos que es una región normal. Entonces, mientras más está cortado esto, quiere decir que vamos a poder generar un riesgo de un bloqueo cardiovascular. Entonces, aquí realmente lo que estamos viendo es que este acortamiento es muy severo, por lo tanto no damos chance de que el latido se prolongue. Si nosotros damos inhibidores de canales de potasio, lo que va a ocurrir es que vamos a normalizar el latido. Vamos a prolongar este tiempo de latido para que se compense con el siguiente marcapasos. Entonces vamos a intentar acortar la distancia. Entonces, los fármacos de clase 3 se van a utilizar con bradiarritmias y los fármacos de clase 1, 2 y 4 se van a utilizar para controlar taquiarritmias. Nuevamente, estos fármacos, todos los que regulen canales iónicos, van a ser fármacos que pueden inducir alguna proarritmia. Porque, por ejemplo, si acortamos demasiado esta distancia, estamos en riesgo de que esto genere una taquiarritmia con sobredosis. Porque vamos a estar prolongando tanto el latido que eventualmente podemos generar inclusive un latido esporádico. Entonces vean que hay que tener mucho cuidado con la dosificación y con el tratamiento que estamos realizando. Ok, entonces hasta aquí vamos a terminarlo. Como pueden ver, tal vez me extendí un poco, pero quise extenderme lo suficiente para poder cerrar un tema. Y cuando retomemos la clase, por si no les da tiempo de verla, que empecemos un tema nuevo y que no quedemos como a la mitad para las personas que no hayan alcanzado a ver el video. Entonces, más todavía tienen un chancecito para verlo. Creo que me extendí como unos 10, 15 minutos. Y nuevamente una disculpa por el retraso y sobre todo por también subir la clase, ¿no? Muchas gracias y nos vemos el día lunes.